Bienvenidos a esta nueva aventura en la que nos proponemos subir una de las montañas más altas del suroeste de British Columbia, donde sufriremos lo nuestro. La verdad es que se está haciendo bastante duro, hace mucho calor. Aunque la ruta nos recompensará con un paisaje espectacular. Como siempre, si te gusta la naturaleza salvaje y los lugares remotos, este es tu canal. Deja un me gusta y suscríbete para no perderte ninguna de mis aventuras. ¡Comenzamos! Hola amigos, bienvenidos a una nueva aventura. Nos encontramos en Goldbridge, una remota localidad del oeste de Canadá, y nuestro objetivo de hoy va a ser subir a Whitecap Mountain, una montaña, es la más alta de la zona, son 2.915 metros y la haremos en 2 días. En esta aventura somos 9 personas, así que vamos a ir bastante a salvo de los osos porque esto es una zona de osos grizzlies. Para hoy tenemos como unos 8 o 9 kilómetros y casi 1.000 metros de desnivel, así que va a ser un día bastante duro. Llevamos casi 3 horas andando, no hemos podido avanzar mucho porque el camino está horroroso, es un barrizal constante, lleno de ramas, hay que ir abriendo ese camino, muy cansado. ¿Cómo venimos, Gonzalo? 10 puntos. 10 puntos, le está encantando. Mira, esto es de lo más fácil que nos hemos encontrado y así todo el rato, durante 3 horas. Además, las black flies nos están comiendo vivos, pero bueno, ahora parece que llegamos dentro de poquito a la montaña esa que tenemos que subir y a ver si por ahí está mejor el asunto. Acabamos de comer y estamos echándonos una siestecita como buenos españoles. Aunque aquí Alba parece que esté rezando a la Virgen de los Milagros para que esto se acabe cuanto antes, esta tortura. Hemos llegado al final del valle y ahora nos queda lo más duro, subir esa montaña que hay ahí. Son como unos 300 y pico metros de elevación. Cuando lleguemos al ridge tenemos que continuar un poco para abajo y ahí montaremos el campamento. Vamos a ello. Llevamos la mitad de la subida ya, casi de la mitad. La verdad es que se está haciendo bastante duro, hace mucho calor, estaremos en torno a 30 grados, con humedad. No hay camino, vamos pisando lechugas todo el rato. Está lleno de moscas negras, black flies, que nos pican. Y
Está costando, está costando. ¿Cómo vamos, Alba? Yo ya me he tragado bichos. Alba se está empezando a comer bichos por falta de hambre. ¡Fima! Por fin. Llevamos 6 horas, más de 6 horas andando, con 16 kilos a la espalda, y hemos subido sin camino, lo cual se ha hecho bastante duro. Todavía hay gente subiendo, por ahí no se ve, pero venimos reventados. Vamos a descansar un poco aquí arriba. Después de descansar durante media hora o así, reponer fuerzas, vamos a bajar. Tenemos una bajada bastante pronunciada, como veis aquí, y luego al fondo del valle está el lago donde vamos a acampar. A ver, con suerte llegamos de día. Conseguido, hemos llegado al lago después de ¿cuánto? ¿8 horas? 8 horas, sí. 8 horas caminando, vaya matada. Vamos a ver si montamos el campamento. ¡Hemos llegado! Al fin, boludo. Bueno amigos, nos hemos levantado hoy y hemos decidido que no vamos a subir a nuestro objetivo, White Cap Mountain,
porque nos está costando mucho tiempo movernos por este terreno. No hay caminos. Ayer tardamos 8 horas, lo que habíamos calculado que íbamos a tardar en 4. Así que subir ese montañote que veis ahí y bajar antes de las 5, porque a las 5 dan lluvia, dan una tormenta eléctrica bastante fuerte, no lo vemos seguro. Esto es así, a veces en la montaña hay que tomar las decisiones más seguras y eso significa pues que no vamos a cumplir nuestro objetivo, pero bueno, estamos en un sitio espectacular y vamos a seguir disfrutando de las vistas. Bueno, consejo de hoy sobre la mochila: para empaquetarla lo más importante es poner el peso en la parte de abajo, porque de esa forma se te queda estable y no se te bambolea. Y a la hora de colocártela es importante apretar bien la zona de las caderas. Entonces, para eso nos agachamos así, nos la apretamos, ajustamos y ya se queda bien fija en la zona de la cadera. Ahora vemos que no me está tirando de los hombros. Esto, cuando llevemos bastantes horas, lo vamos a agradecer. Acabamos de llegar arriba del paso. Ha sido durillo, pero no tanto como ayer. Hemos tardado como 40 minutos en subir y unas 2 horas desde el lago. Y bueno, lo bueno es que desde aquí ya solo nos queda bajar y el tiempo no parece que esté tan mal, así que seguramente tengamos tiempo de llegar a montar un campamento antes de que empiecen las lluvias. Bueno, hemos conseguido hacer el paso de montaña, no nos ha costado tanto como ayer y parece que el tiempo nos está respetando por ahora. Se ven un poco de nubes por ahí, pero parece que aguanta, así que hemos decidido seguir bajando para el valle, tirar para abajo, y igual nos tenemos que refugiar en una cabaña minera que hemos visto al subir. De vuelta nos hemos encontrado con esta antigua cabaña y esta zona más o menos plana, que está bastante bien para acampar, y tenemos el río al lado, con lo cual tenemos acceso a agua. Vamos a hacer una hoguera y a calentarnos y pasar la noche aquí.
Bueno amigos, se nos acaba la aventura, ya hemos recogido el campamento, nos quedan solo 2 horas para llegar al coche y al final no ha llovido, que teníamos la predicción de hace 3 días porque aquí no hay cobertura, así que no hemos podido saber exactamente qué tiempo iba a hacer. Desafortunadamente no pudimos conseguir el objetivo de subir a Whitecap Mountain, pero a veces en la montaña hay que tomar las decisiones más seguras. Así que nada, ya vamos de vuelta al coche, nos quedan 2 horitas y hasta el próximo vídeo. Si os ha gustado, suscribiros y darle al like.